Hola, bendiciones, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy 28 de junio de 2023, iba a decir 2023, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Acá tomando unos mates, gracias a Dios por un día más de vida, agradecido acá en Buenos Aires. Me estaba acordando de Moisés cuando Dios le dio la tabla de los mandamientos, donde ya a su vejez le dijo Samuel, el profeta, la gente le pedía que iba a gobernar un rey, ¿no? Iba a haber un rey que iba a ser Saúl, ¿no? Lo dijeron a Saúl, y Saúl en su reinado, ¿no? No obedeció a Dios. Después así sucesivamente fueron muchos reyes. Después vino el rey David, donde sí él cumplía un poco con la palabra de Dios, pero después más o menos al término de sus años, ¿no? Empezó a desobedecer. Cuando él tenía que ir a la guerra, él no obedeció. Es más, de esa desobediencia, el hijo Absalón lo estaba persiguiendo. Él se metió con la mujer de Urías, era un hombre casado de su mismo ejército, y a pesar de eso, Dios lo había elegido, ¿no? Sabiendo que ese pecado era aborrecible, ¿no? De estar con la mujer casada. Hoy en día no hay pecado que Dios no te pueda perdonar. El pecado puede estar muy negro, pero después él se arrepintió. Salmo 51 dijo que él se arrepintió y creyó por fe, y él anduvo bien en los últimos años de vida que él tuvo. Él le dejó todo a Salomón, todas las riquezas, el oro. Él era un hombre de espada, donde peleaba el rey David. Él formó las 12 tribus. Estuvo conquistando tribus y tribus en ese tiempo, con todos los asirios, él tuvo que pelear todos los países que estaban, lo de Jerusalén y fuera de Jerusalén, ¿no? Y él reunió todas las 12 tribus, le dejó al hijo Salomón todo preparado, porque él iba a hacer una morada para Dios en Jerusalén, pero él no podía por la sangre que él derramó, dice la Biblia, ¿no? Estoy resumiendo nomás de la historia de David. Y después llegó Salomón, su hijo, donde él hizo la casa de Dios ahí en Jerusalén, donde hacían los sacrificios, pero a los últimos años de su vejez, él cometió un error, tener muchas mujeres, caballos, donde Dios le había dicho que no anduvieran en eso, y desobedeció. Pero por amor a David, había una promesa, ¿no? Que de su descendencia iba a venir un rey, que es el Señor Jesucristo, donde iba a gobernar todo el mundo, que es nuestro Señor y Salvador, el Cristo Jesús. De David viene el linaje de Jesucristo. Así que por lo tanto, bendiciones. Y bueno, estamos acá tomando unos mates y bueno, acordándome de lo que las cosas antiguas sirvieron para que nosotros no cometamos los mismos errores. Hoy en día, por desobedecer a Dios, estamos pagando las consecuencias también. Es bueno obedecer los mandamientos que Dios nos dio. Hoy en día no vivimos bajo la ley, bajo la gracia, pero tenemos que obedecer igual los mandamientos. Dios no tolera el pecado, ni del no creyente y del creyente. Ninguno de las dos maneras. Así que si nosotros pecamos, tenemos a Jesucristo, que confesamos nuestros pecados. El impío, el que no puede confesar el pecado porque no tiene a Cristo, primero tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio.
Así que es muy importante. Este ruido es porque estoy poniendo el agua. Voy a tomar unos mates. Y bueno, sabiendo que los antiguos hicieron, nosotros no tenemos que cometer los mismos errores que ellos. Por eso yo leía mucho Crónica, mucho los reyes, en qué se equivocaban. Era cuando se alejaban de Dios, cuando no cumplía con los mandamientos de Dios. Y muchas veces desobedecimos a Dios. Hoy en día estamos en la iglesia. La iglesia es muy distinto. Nosotros no tenemos que llevar corderos, ni no. Tenemos a Jesucristo mismo. Tenemos el trono de la gracia, donde directamente como hijos de Dios tenemos entrada al Santísimo Cielo, al mismo Santísimo Cielo. Así que nosotros cuando oramos no tenemos que sacrificar animales como en el templo de Israel. En cambio David tenía que juntar a los levitas y tenía que ir al sumo sacerdote y hacer sacrificio. Pero él obedecía a Dios. Él siempre obedeció a Dios, a pesar de que era pecador como nosotros, somos pecadores, pero él cumplía con los mandamientos. Y nosotros ya hijos de Dios tenemos que obedecer a Dios. Y ¿qué tal? Buenos días, bendiciones. Ahí lo voy a saludar a Dante. ¿Qué tal? Bendiciones, Dante. Lo importante, siempre estar en comunión con Dios. Si hay pecado en tu vida, tenemos que confesar a Cristo Jesús. Por eso tenemos abogado. Dice en 1 San Juan 1, 7 y 8 y 9, abogado tenemos para confesar nuestro pecado. Así como David, el Salmo 51 dice que él se confesó después de haber tenido ese pecado de siendo rey. Él no tenía que haber estado con la mujer de Urías, pero él lamentablemente pecó y tuvo un hijo, y ese hijo después murió de esa infidelidad que tuvo. Dios no permite el pecado. Después tuvo a Salomón, sabemos que después reinó Salomón, pero sabemos que Dios tiene misericordia. Ese hijo que murió fue al cielo, porque dijo David, a donde él vaya yo también iré, dijo. Entonces sabemos que de ese pecado está en el cielo también. Todos los niños van al cielo. Primero porque los niños no tienen discernimiento del bien y del mal. Ellos todavía no tienen. Nosotros como ya somos grandes y sabemos a conciencia de lo que es bueno y malo. El niño no sabe. Por lo tanto, Dios aunque son pecadores los niños, Dios no mira eso. Es justo Dios. Él no puede mandar a alguien a condenación si no sabe distinguir entre el bien y el mal. Por eso de los niños tales es el reino de los cielos. Un niño que muere va directamente, es un ángel, va al cielo. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que vos lees ahí en la Biblia, dice de los niños, tales del reino de los cielos. Y cuando Dios te da una orden, tenés que obedecer, porque Él sabe. Hoy en día también existen muchas catástrofes. Sabemos que hay mucha gente de otros países donde hay terremotos, hay mucho, y si muere algún niño va directamente al cielo. Es el pecado lo que no tolera Dios. El pecado se va profundizando más como Noé. El tiempo de Noé dice que la maldad se multiplicó. Y hoy en día dice que vamos a estar como en los últimos tiempos, donde la gente se apartarán de la fe. Y el arca es Jesucristo. Tenemos a Cristo Jesús. Hoy en día estamos predicando por todos los confines de la tierra. Se predica por plataforma, por la gente que están misionando en distintos países. También tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Dios habla de muchas maneras. Dice en Romanos, dice que de todas las cosas visibles que nosotros vemos, de la creación, Dios está hablando. También que Él existe, que Dios su atributo es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él está en todo lugar. Dios te ve, no te podés esconder de Dios. Hay un salmo donde dice que no te podés esconder de Dios. Así que lo importante es tener comunión
Y si reconociste que vos eres pecador, que ibas camino al infierno, te arrepentiste y crees en Cristo Jesús, en el Evangelio, Dios te sella, te bautiza con el Espíritu Santo, Efesios 1:13, y te salva de tu alma y te da perdón de todos tus pecados. Porque Cristo dice, Primera de Corintios 15, del 1 al 5, dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, según la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir el Evangelio de Cristo en todo momento. Bendiciones a todos los que están acá entrando. El diezmo. ¿Qué opino del diezmo? El diezmo, no, ese es en el Antiguo Testamento, usaban a lo levítico, el diezmo se le daban era el pueblo levítico. Cuando había las 12 tribus, lo que eran levitas, los sacerdotes que no tenían ellos tierra, se le diezmaba, se ofrendaba con diezmo, porque ellos no tenían un lugar fijo, ellos estaban en el templo. Entonces, pero hoy en día no tiene que haber diezmo. Dice, en el Nuevo Testamento ya no hay diezmo, dice que ahí no hay. Vos buscás en el Nuevo Testamento donde dice hay que diezmar, no hay que diezmar, hay que ofrendar. Por eso ahí Pablo predicó que cada semana reúna algo y ofrendas voluntarias, se hace ofrendas voluntarias. ¿Para quién? No para el pastor, No, las ofrendas es para las viudas y para la gente que necesita. Dice al más necesitado, al pobre. Así que el diezmo no tiene que estar en las iglesias. Esa es mi opinión del diezmo y lo que está escrito. Y hay que... Exactamente, Dante. Vamos a hacer lo que dice la Biblia, porque mucha gente usan... Porque yo donde congrego no diezman ahí. Ofrenda. Y ahí nos reunimos porque obvio que vamos en un lugar, en un edificio, que ahí no está la iglesia. La iglesia somos nosotros, somos el cuerpo. Cada uno es la iglesia. Nosotros ofrendamos voluntariamente para mantener los gastos. Hay gastos que hay que mantener. Pero no importa dónde vos congregues. Puede ser una casita, puede ser en cualquier lado afuera, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Cristo está. Cristo está en cualquier lugar donde nos congregamos. Así que somos nosotros el cuerpo, la iglesia, somos nosotros, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Cristo está. Y nos reunimos porque somos un cuerpo. La cabeza es Cristo. Y el pastor es un siervo, es un oficio solamente. Nosotros somos sacerdotes también. Podemos tener conexión con Dios directamente. No necesitamos como el cura, como es la Iglesia Católica, que ellos tienen Nosotros no, tenemos un libre acceso. Dios nos sacó donde estábamos muertos, ahora tenemos vida espiritual. Tenemos conexión con Dios. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Pero nosotros, al arrepentirnos y creer en Cristo Jesús, Dios nos dio vida espiritual. Somos creyentes, nacidos de nuevo. Dice la palabra de Dios. Juan 3:3 le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y nosotros, una vez que creímos, por fe, no es solamente creer, tenés que añadir fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Romanos 10:17. La fe viene del oír y del oír de la palabra de Dios. Si vos tenés incerteza, no tenés fe. Y el que no tiene fe dice que es también pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Algunas cosas más que me quieran preguntar, ahí estoy para responder a muchas preguntas que Dios me dé discernimiento. La Biblia no es muy difícil, pero sin el Espíritu Santo morando en las personas no puede entender. Por eso es locura para Primera de Corintios 2:14, es locura para los que no tienen el Espíritu Santo. A ver qué me dice. El día Sabbat.
Ahí te explico. Nosotros estamos en la iglesia. El domingo nosotros estamos congregando, pero solamente porque hoy en día el Sabbat no es el sábado. Sabbat es viernes a la tarde hasta el sábado a las 6, 7 hasta las 6 de la tarde, perdón. Desde que amanece hasta que oscurece. Es el viernes empieza el Sabbat. Bueno, porque la fecha del Sabbat lo celebran el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ellos sí cumplen con los mandamientos del Sabbat. Justo me mandaron un mensaje. El Sabbat es para el pueblo de Israel. Nosotros somos la iglesia. Nosotros no dice que tenemos que congregar en el día Sabbat. Nosotros como iglesia congregamos todos los días. Nosotros tenemos a Dios de lunes a domingo. Y nosotros nos congregamos solamente los domingos porque Cristo, si vamos más o menos a calcular cuándo murió y fue resucitado, estamos diciendo que fue un domingo, pero eso no lo tengo bien claro. Pero nosotros tenemos que congregar cualquier día de la semana. Vos podés congregar un sábado, un domingo, pero yo opino humildemente que nosotros tenemos que congregar todos los días. Tenemos que estar en comunión desde la mañana hasta la noche, todos los días de nuestra vida. Y congregamos una vez por semana. Los días de los israelitas eran del 1 al 7. No había lunes, martes, miércoles, jueves. Eso es calendario romano. Entonces yo no puedo decir el sábado es día sabático. Mentira. Así que para mí es congregarse un día y el Sabbat lo cumple el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel congregan ellos el día sabático es el viernes y el sábado en la actualidad. Esa es mi opinión sobre el Sabbat. No sé si te quedó bien claro, mi amigo Dante, el Sabbat. Como hijo de Dios tenemos que congregar, sí, porque dice en hebreo, dice que tenemos que congregar. No necesariamente un domingo. Eso no es la salvación tampoco, ¿eh? La salvación no viene por congregar. Nosotros no somos salvos por congregar. Somos salvos por la gracia y por la fe en Cristo Jesús. Nosotros congregamos porque como Dios nos amó, tenemos que reunirnos y Él nos dio un mandamiento y los mandamientos se cumplen. Podemos congregar un sábado, un domingo, un lunes, cualquier día. Pero de congregar, que tenemos que congregar. Pero el Sabbat no es para nosotros, es para el pueblo de Israel. Hoy en día el pueblo de Israel están apartados. No reconocen a Cristo como Jesús, su Salvador y Señor. Nosotros sí, como iglesia lo reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Dios y Salvador. Exactamente, tenemos que imitar lo que Dios, Jesucristo dijo. Muchos se confunde, hay que separar lo que es el pueblo de Israel y la iglesia. Nosotros fuimos añadidos porque por la desobediencia de Israel, Dios le dio a Pablo, que encomendó a Pablo a la iglesia, que somos nosotros, éramos gentiles, pero después el único que le dio ese mandamiento fue a Pablo. Pedro no sabía cuándo iba a venir la iglesia, no sabía ni siquiera que iba a venir la iglesia. Eso se lo encomendó a Pablo. Y eso lo encontrás en 1 Corintios 15 del 1 al 5. Vos lo lees y también dice que en Romano 16 dice que a Pablo le encomendó, a mi evangelio le dijo. Y si no seguimos hay un juicio, dice ahí. Entonces hay que separar lo que es el pueblo de Israel, no hay que mezclar el pueblo de Israel con la iglesia. Hechos, el libro de Hechos es una transición histórica, cómo Israel pasó a la iglesia, por la fe, ¿no?
Después Dios va a retomar de vuelta en la gran tribulación, en los 7 años, va a retomar de vuelta con el pueblo de Israel, a los que no reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. Cuando nosotros seamos arrebatados, van a estar los que son de lo de Israel. Por eso tienen que retomar nuevamente con el pueblo de Israel. Y así está escrito en la Biblia. Sin Pablo no podíamos saber la gracia, no podíamos saber que éramos la iglesia, y nosotros como gentiles que éramos antes, ahora somos parte de la iglesia que es en Cristo. Ahora es tiempo de la iglesia, no es tiempo de Israel. El que te dice que vos sos un israelita es mentira. Es tiempo de la iglesia. Eso se llama, estamos en el tiempo de la iglesia. Ahora es el tiempo de la iglesia, no el tiempo del pueblo de Israel. ¿A quién seguimos los creyentes? ¿Jesús romano o Jesús judío? Te explico. Jesús, nosotros servimos al mismo Dios que Jesús o Yeshua. Es el mismo, no cambia. Romano, olvídate, los romanos, ellos no tienen a Cristo Jesús, al Dios verdadero, al Yahvé, a Jehová. Esos son todos nombres a Dios, pero nosotros como latinos, como americanos, predicamos de Jesús. Yo no soy israelita, yo no puedo hablar en hebreo. Mi lugar es América y acá hablamos el español. Vos te vas en Brasil y Jesús no es así, Jesús. Vos te vas en Estados Unidos, tampoco Jesús no es Yeshua. Cada país es Jesús, pero es el mismo Dios. Se entiende que es el mismo Jesucristo, el Salvador. Así que nosotros no hablamos en hebreo. Yo no tengo que hablar en hebreo, pero sabemos que Jesús era judío. La Biblia lo dice. A ese Jesús adoramos. A Yeshua, a Jesús. Es el mismo. No hay que mezclar. Igual que Jehová, antes estaba sin los vocales. Si vos vamos por el nombre, nadie lo podía decir. Por eso se le dice Señor, porque Jehová era sin vocales en el tiempo más antiguo. Pero es todo un tema eso. Igual que Yahvé, Dios, son todos títulos en el nombre de los títulos. Pero es el Dios y creador del cielo y la tierra. Es el mismo Dios. No estamos hablando de un Dios diferente. El creador del cielo y la tierra y de los hombres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno. Hay un solo Dios. No hay tres dioses. Los tres son tres personas distintas, pero en un mismo espíritu. El Padre tiene comunión con el Hijo, y el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo. Sin esos tres, dice, hagamos en Génesis. Hagamos en una unidad. Dios nos creó a nosotros, a la imagen. Somos cuerpo, alma y espíritu, así como los tres forman este cuerpo, los tres forman en Cristo Jesús, son tres personas, en un solo espíritu, pero no podemos decir solamente Jehová es solamente el Padre, o si bueno, dice el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y en San Juan dice que el que no cree en el Hijo, tampoco no cree en el Padre. Lo que dijo el Padre, y él cuando fue bautizado, dice que se abrió los cielos y dijo, este es mi Hijo amado. Entonces, las personas que no creen que en las tres personas, estás blasfemando a Dios. Porque toda la Biblia habla de las tres personas. Esa es mi creencia. Y lo que leo desde Génesis hasta Apocalipsis, Revelaciones.
Exactamente. Por eso, Dante, nosotros no la tenemos que hacer muy... Ninguno sabe cómo es directamente, ¿no? Había sin vocales, pero eso está en los manuscritos más antiguos. Pero hoy en día sabemos que Dios, vos por leerla, aunque Reina Valera, viste que fue traducido, no es la original, fue traducido, pero tiene poder. Dios actúa igual en las personas. Vos lees los capítulos de Reina Valera, igual Dios te transforma, porque Dios permitió eso, que todo el mundo pueda leer la palabra. Lo más importante es la salvación que tenemos que predicar, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es buena noticia. Que Cristo Jesús descendió del cielo para morir por todos nuestros pecados. Cristo Jesús, el Mesías, Yahvé, es Yahvé, es Jesús, es Dios encarnado, se hizo hombre, dice. Eso está en Filipenses 2, es el verbo, el verbo. Puede haber algunas traducciones de la Reina Valera, pero en general dice que en Primera de Pedro 1, Segunda de Pedro 1:19 dice que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. No hay errores. Así de salvación no. La Biblia te transforma. Dice Efesios 6, dice al leer, dice que la Biblia es la palabra de Dios. No podemos, si vos no tenés fe lo que dice en la palabra de Dios, no sos salvo, porque dice la fe viene el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreo 11:6. Nosotros tenemos que seguir y predicar el Evangelio a toda criatura, dice. Marcos 16, en Mateo 28. Mateo 28 dice, y hacer discípulos y predicar el Evangelio, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso yo te digo, siempre está puesto las tres personas, en una unidad, en un espíritu, un solo Señor. Es difícil a veces entender eso. Hay muchas religiones a través que algunos solamente adoran a Jesús solo o a Dios Padre, y ahí están haciendo distinción. Pero la palabra misma te va enseñando, donde el que dice ahí en Salmo 2, dice el que no honra al Hijo, porque también habla del Hijo, Dios Padre. Y en la parte del Antiguo Testamento también Jesucristo se manifestó en forma de ángel. Así que él era hubo parte del Antiguo Testamento que Jesús estaba. Por eso decía yo a Abraham, por eso le decía a los fariseos, le decía yo a Abraham lo conozco de antes. Y le querían arrojar piedra. Tú no tienes 40 años y dice que conoces. Porque él ya estuvo en la eternidad, no en este tiempo. Él estuvo en la eternidad, Jesucristo. Era Dios. Y él tiene los tres atributos más importantes para ser Dios. Perdona los pecados, porque ninguno puede perdonar los pecados, solo Cristo. Y tenés que ser Dios. Y después dice que Él es omnipresente. Él cuando le dijo al apóstol que estaba bajo el árbol, él cómo lo vio, porque era omnipresente. Él sabía que estaba abajo del árbol. O un apóstol le dijo, vos estabas ahí pidiendo a Dios. Y él le dijo al apóstol que él ya sabía. Y él conocía todos los corazones. Hay un capítulo que dice, él conoce a todos los corazones de lo que vos vas a pensar. Entonces eso solamente, ese atributo lo tiene Dios. Por eso el que no reconoce a Cristo Jesús como Dios y Salvador, está pecando. Las 4 fiestas, pero vos te estás confundiendo. En el Nuevo Testamento ya no lo pide. Nosotros
Vos te estás confundiendo con el pueblo de Israel. Ellos festejaban el Pentecostés, la Pascua, las fiestas que ellos festejaban, pero nosotros no, esos mandamientos no fueron dados para nosotros, para los que somos la iglesia. Vos tenés que separar. Hay una parte de 1 Timoteo dice que tenés que separar las cosas, y lo explica Pablo. No, ahora no me acuerdo cuál es el versículo, después te lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Dice que vos tenés que trazar bien la línea. La Biblia es de Génesis hasta Apocalipsis, pero vos estás mezclando el pueblo de Israel con la iglesia. La iglesia no tenemos que celebrar eso, lo que hacían los judíos. Ni siquiera tenemos que ir a un templo, porque tenemos a Cristo Jesús ya en el cielo. Él está... Por eso te estás equivocando. Si vos querés celebrar, celebralo. Pero no es, eso no te hace la salvación. Eso, por no celebrar, vos si querés celebrarlo, pero no tenés que imponer a la gente que celebre el Shabbat, las fiestas. Yo, por ejemplo, una vez en la congregación celebramos la Pascua. Son símbolos, igual que la Santa Cena. La Santa Cena, eso no te hace la salvación. La salvación no es por tomar la Santa Cena, por bautizarnos. Tampoco, eso no viene de la salvación. Nosotros por amor a Dios hacemos obediencia a Dios. Dice, eso es un mandamiento. Nos dio ese mandamiento del bautismo y de hacer discípulos. Eso fue una orden de Dios. Y bautizándolo en el nombre del Padre y bautizar, eso fue un mandamiento. Y la Santa Cena también. Hacer memoria de mí siempre cuando se reúnan, comiendo el pan y el fruto. Eso se hace en memoria, pero eso no es la salvación. No te equivoques. Porque hay una religión. Vos capaz que sos adventista. Los adventistas siguen los mismos. Ellos van los sábados. Y ellos están errando porque no creen en el infierno. Y tampoco no creen que van a ser juzgados. Dice que el infierno no existe, que... Yo tenía un amigo adventista, lamentablemente falleció ahora. Pero están errando la escritura, porque ellos siguen el Antiguo Testamento. Entonces vos no podés prender fuego, no podés encender un auto, y encima vos tenés que cumplir todas las leyes. Y el que ofendiera en un punto, Santiago 2:10, si vos no cumplís un punto, estás pecando a Dios. Por eso, bueno, dice Romanos 3:20, la ley sirve para el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Tenés que leer la Biblia, si no lees, Dante no vas a saber que es por gracia la salvación, no por cumplir la ley. Guardamos los mandamientos por amor a Dios una vez que somos salvos, pero la salvación no depende de guardar la ley. Nunca dice eso la Biblia, que la salvación es por guardar la ley. La salvación es por gracia, por medio de la fe. La salvación es dice en 1 Corintios, en San Juan 3:16, por creer. Nunca es por guardar la ley. En ningún versículo vas a encontrar que la salvación es por guardar la ley. Que tenemos que, después de una vez siendo salvos, que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Obvio, porque nosotros seguimos a Cristo. Pero la iglesia, ¿qué le dijo en Hechos 15? ¿Qué tenía que hacer los que son gentiles? Los que eran salvos de la iglesia. Solamente huir de la fornicación, no comer sangre, y nada más, 2 o 3 cositas. No más dijo Pablo. No dijo que tenemos que ir a la sinagoga, no dijo que tenemos que cumplir toda la ley. Y también Pablo le reprendió a Pedro porque hay un versículo donde él dice que él se retrotraía junto a los judíos y después se iba con los gentiles. Y esa hipocresía Dios
Pablo le reprendió a Pedro porque le quería judaizar a los gentiles. ¿No te acordás de ese versículo? Por eso vos, si vivís bajo la ley, tenés que cumplir toda la ley. Y estás perdido porque dice en Gálatas, dice que maldito el que no cumpliera toda la ley. La ley es para saber que nosotros somos pecadores, es el espejo. Porque, ¿por qué vino Cristo? Para cumplir la ley. Y más para completar, dicen en los originales, dice que para completar. Más yo digo, si te enojaras con tu hermano, ya pecaste. Más yo digo, si vos mirás a una persona y codiciaste, ya pecaste. No, yo estoy discutiendo. No, yo no discuto, yo no discuto. Yo te estoy predicando lo que dice la Biblia. Mi manera de hablar así. Yo siempre, vos cuando ves todo mi video, hablo así. Yo no discuto. Yo solamente digo lo que dice la Biblia. No, yo no voy a discutir con vos. Es más, yo quiero que la gente aprenda. Perdón si te sentís como que... No, yo no discuto. Cada uno tiene su pensamiento. Pero el pensamiento puede ser de sabiduría humana, no de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que predicar lo que es que nuestro Santo Espíritu nos guía y nos dice. Por eso dice en Juan 14, dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo, Juan 14, y Dios nos envió y nos va a llevar lo guía a toda la verdad. Por eso no hace falta que alguien te enseñe. El mismo Espíritu Santo vos tenés que pedir oración que te guíe y que te enseñe, porque Él te lleva a toda la verdad y a la justicia de Dios. El único que juzga es Dios. Exactamente, Dante. Yo no estoy para juzgar ni a condenar. Solo Cristo. Es más, siendo religioso tiene la oportunidad todavía de arrepentirse. Mientras que hay vida, hay esperanza. Dice que mientras que uno viva, porque Pablo era fariseo, vivía bajo la ley, pero Dios tuvo misericordia y lo salvó a Pablo. Y él vivió por fe después. Pedro, y así muchos que estaban en la religión, salieron, y bueno, y eso es bueno. Me parece bien, Dante, qué bueno. Bueno, me voy a ir, voy a seguir lo que estaba haciendo, y un gusto Te sigo, Dante. ¿No? Ahí te sigo. Y te invito a que veas mis videos. Yo algunos videos predico. Yo laburo en seguridad privada. Y a veces tengo un carácter así, ya vengo de antes. Mi carácter es así, pero yo no quiero pelear con nadie, solamente quiero, a veces muy, el Espíritu Santo me da fuerza así, como para predicar y pareciera que al otro lado como que discuto o algo, pero no. Dios es amor y tenemos que enseñar, dice, con mansedumbre, con paz, nuestro fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, benignidad. Con mansedumbre podemos corregir a otros hermanos que están desviados, ¿no? Dice la palabra de Dios. Nosotros no estamos para condenar ni para... Es más, Pablo a veces trataba de él de predicar a muchas personas. A veces él, se hacía pasar, dice, tuvo que hacerse judío. Dice que él muchas veces se tenía que hacer, muchas veces para ganar a la persona, para que entendiera, para persuadir. Y nosotros tenemos que hacer, cada uno tiene su ministerio. Yo soy evangelista, yo predico, yo no soy de tanto la doctrina. Yo predico la salvación, más que todo. La salvación, si vos ves todos mis videos, es más evangelismo. Soy de zona norte.
Buenos Aires. Bueno, hermano, Dante, bendiciones y un gusto de que estés en mi live y podés compartir el Evangelio. Gracias por estar un rato acá. Yo la verdad estoy un ratito, siempre estoy un rato, pero no soy de hacer mucho live. Cada vez que tengo franco o solamente hago más videos que dejo ahí. Dios te bendiga, Dante, y te guarde. Gracias, Dante. Bendiciones. Un saludo para ti, tu familia y a todos los que están contigo.